Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen García, soy enfermera y apiterapeuta desde el año 2007. Lo primero es agradecer al 25º Congreso Andaluz de Naturopatía, a la Organización Colegial Naturopática, segundo Congreso del Mediterráneo, segundo Congreso de Ceuta y primero de Melilla, la oportunidad que me brinda para dar a conocer la apipuntura. La apipuntura, que es el uso de los productos de la colmena y en concreto de la pitosina, y además desde un punto de vista de la medicina tradicional china. Bueno, pues estamos en el Museo de la Miel, Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano, en Jerez, Cádiz. Y Rancho Cortesano es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de productos apícolas desde hace más de 40 años, con más de 2000 colmenas. Y tenemos este Museo de la Miel para visitar pues a diario, en el que muchas personas vienen a visitarlo, grupos, colegios, bueno. Pues aprovechando que estamos aquí, brevemente vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de la apicultura. Vamos a comenzar por aquí, en la época de la prehistoria. En la época de la prehistoria, pues vamos a decir que tenemos aquí, aquí está, la representación de una pintura rupestre que se encuentra en Vicor, en Valencia, hace unos 9000 años de antigüedad. Ya ahí, pues en la pintura, se ve como una mujer cosecha miel. Eso es. Eran las mujeres las que cosechaban la miel. Vamos a continuar, va a ser brevemente, en la época de los tartesos. Tartesos fue una civilización que ubicada probablemente en Cádiz, en unos 1000 años antes de Cristo, y aquí vamos a destacar al rey Gárgoles, que le llamaban el Melícola. En la Grecia antigua, muy rapidito, pasamos por Hipócrates, por Aristóteles, que ya eran bien conocidos ellos el uso de la miel y del propóleo. Sabemos que con el propóleo embalsamaban cuando a los cadáveres y cuando querían que algo no se pudriera, ¿no? Tal cual como hacen las abejas en su propia colmena, que embalsaman a los insectos con propóleo, los propolizan para que no se pudran. Y aquí en la Grecia antigua destacamos eso, a Hipócrates, Aristóteles y a Galeno. A Galeno tenemos ya constancia de que fue de los primeros en los que detalló el uso del veneno de la abeja con fines terapéuticos, sobre todo para el reuma. Y en el Imperio Romano, pues vamos a hablar un poquito brevemente de Columela, porque Columela fue un agrónomo nacido en Cádiz hacia el año 54 después de Cristo. Columela escribió 12 libros sobre agricultura y ganadería. Se le considera el libro más completo sobre agricultura y ganadería conocido, y dentro de esos 12 libros hay un tratado que está desarrollado sobre la apicultura. Y también comentar que en el Imperio Romano Carlomagno se trató su padecimiento crónico, que tenía gota, con picadura de abeja también. Bueno, si tenemos en cuenta que la abeja lleva con nosotros hace unos 30 millones de años, con nosotros no, en la Tierra, nosotros llevamos mucho menos, 30 millones de años en la Tierra, pues no parece lógico pensar que a lo largo de la historia se ha usado la miel, se ha usado los productos, el propóleo, la jalea real, se han picado con abejas porque han podido comprobar a lo largo del tiempo su beneficio de una manera fortuita o de otra manera. Pero realmente el padre de la apiterapia moderna se considera a Philipp Terp. Philipp Terp fue un médico austriaco que en 1868 publicó todas sus observaciones y resultados después de haber tratado a cientos de pacientes con apiterapia, con el veneno de la abeja. Resulta que Philipp Terp, de manera fortuita, parece que en su jardín le picó una abeja en la rodilla y notó mejoría. Entonces él, claro, se quedó impactado con ese hecho, empezó a estudiarlo, lo presentó, y el día de la apiterapia es el día de su nacimiento, que es el 30 de marzo. Eso dio lugar a que ya muchos otros investigadores pues ya estudiaran el veneno de la abeja desde un punto de vista farmacológico y químico. Y está bien estudiado, se sabe perfectamente el por qué es antiinflamatorio, por qué es desinflamatorio, por qué es analgésico,
porque interviene en el sistema inmunitario. Y bueno, aquí vamos ahora al patio de los enjambres, es uno de los atractivos del Museo de la Miel, porque el visitante a través de este cristal puede ver la colmena del enjambre. Hoy es un día un poquito nublado, casi que llueve, casi que sol, entonces no se ven tanto las abejas en la piquera. Pero mira, estos enjambres son naturales, hechos de cera de abeja. Perdonadme que no me manejan muy bien. Con el teléfono y nada, comentaros que nosotros vamos a poner el interés en las abejas pecoreadoras. Son las abejas que salen de la colmena para recolectar el néctar de las flores, para recolectar el polen, para recolectar el propóleo. Esto sucede a partir de los 15 o los 20 días de haber nacido. En ese momento es cuando la glándula del veneno, la vesícula, contiene la mayor cantidad de apitoxina, que es aproximadamente unos 0,3 miligramos de líquido de apitoxina, sobre todo para el reuma. Y en el Imperio Romano, pues vamos a hablar un poquito brevemente de Columela, porque Columela fue un agrónomo nacido en Cádiz hacia el año 54 después de Cristo. Columela escribió 12 libros sobre agricultura y ganadería. Se le considera el libro más completo sobre agricultura y ganadería conocido, y dentro de esos 12 libros hay un tratado que está desarrollado sobre la apicultura. Y también comentar que en el Imperio Romano Carlomagno se trató su padecimiento crónico, que tenía gota, con picadura de abeja también. Bueno, si tenemos en cuenta que la abeja lleva con nosotros hace unos 30 millones de años, con nosotros no, en la Tierra, nosotros llevamos mucho menos, 30 millones de años en la Tierra, pues no parece lógico pensar que a lo largo de la historia se ha usado la miel, se ha usado los productos, el propóleo, la jalea real, se han picado con abejas porque han podido comprobar a lo largo del tiempo sus beneficios de una manera fortuita o de otra manera. Pero realmente el padre de la apiterapia moderna se considera a Philipp Terp. Philipp Terp fue un médico austriaco que en 1868 publicó todas sus observaciones y resultados después de haber tratado a cientos de pacientes con apiterapia, con el veneno de la abeja. Resulta que Philipp Terp, de manera fortuita, parece que en su jardín le picó una abeja en la rodilla y notó mejoría. Entonces él, claro, se quedó impactado con ese hecho, empezó a estudiarlo, lo presentó, y el día de la apiterapia es el día de su nacimiento, que es el 30 de marzo. Eso dio lugar a que ya muchos otros investigadores pues ya estudiaran el veneno de la abeja desde un punto de vista farmacológico y químico. Y está bien estudiado, se sabe perfectamente el por qué es inflamatorio, por qué es analgésico, por qué interviene en el sistema inmunitario. Y bueno, pues nada más, ahora me veréis ahí. Hasta luego, adiós. Bueno, pues estamos en el patio de los enjambres y vamos a coger alguna abejita, como hemos comentado antes. Yo voy a acercarme a la piquera, así como las cojo, y lo metemos en esta cajita. Es una copia de una de las de Pedro Pérez, ¿vale? Y nada, y nos vamos a la consulta. Bueno, pues ya estamos aquí en la consulta de apipuntura, enmarcada dentro de la apiterapia, pero con algunos matices, algunas cositas que me gustaría resaltar. El veneno de la abeja es el mecanismo de defensa que ella tiene, pues eso, para defenderse, como el veneno de la cobra, que en este caso es coagulante. El veneno de la abeja tiene una actividad biológica hemorrágica o anticoagulante, inflamatoria y neurotóxica. Es decir, la apiterapia debe de ser practicada por personas cualificadas para ello, porque va a depender de ello que tengamos el efecto tan beneficioso que es. Debe de ser cualificada y debemos de tener en cuenta muchos factores que si los tenemos bien claros, vamos a dar lugar a una técnica pues bastante beneficiosa. Por ejemplo, el doctor Andrés Castillo Montenegro lo tiene muy estudiado y así lo indica en la conferencia de lineamientos generales del uso de la pitosina
apiterapia basada en la evidencia, donde los factores como la cantidad, el estímulo, las variables individuales de la persona son fundamentales, ¿no? Yo esto lo he podido comprobar también a lo largo de estos 14 años que practico la apiterapia, y como todos naturópatas sabemos, no hay dos personas individuales y debemos de individualizar y personalizar en lo más que podamos cualquier tratamiento que vayamos a realizar. Bien, pues concretando en la apiterapia, la cantidad, la dosis es fundamental. En un veneno como es la pitosina, la dosis es importante. De todas formas, siempre se trabaja con microdosis. Ahora lo explicaré con más detalle, pero por ejemplo, si tú vas por el campo y una abeja te pica casualmente o causalmente, si te pica en alguna zona de dolor, que también puede pasar, el aguijón está preparado para que pique y una vez que se inyecta, sea dificultoso que salga para atrás, porque en su extremo tiene la forma de un arpón. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que él tiene un sistema nervioso autónomo, de tal manera que va a seguir bombeando esa vesícula, inyectando el veneno, y hasta que nosotros nos encontremos el aguijón, ya se ha insertado todo el veneno, ¿no? De todas formas, por eso la consulta tenemos microdosis, son dosis mucho más pequeñas de lo que te pasaría en el campo, ¿vale? Y ahí en la dosis vamos a comentar algo más. Bien, volviendo a la importancia de estos factores, ¿no? La cantidad, el estímulo, las variables individuales de la persona. Por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? Si la persona es hipertensa, está tomando medicamentos antihipertensivos y tenía ahora la tensión un poco más baja de lo habitual, pues el veneno de la abeja puede bajar un poco la tensión, pero realmente, si lo contrario, te va a ayudar a regularla dependiendo del caso de la persona. O por ejemplo, en la medicina tradicional china, si una persona viene a la consulta y viene de haber tenido un conflicto familiar y te está expresando la rabia que tiene, y puede tener la cara roja, los ojos rojos, podemos estar pensando con la visión de la medicina tradicional china que se está llanificando el hígado. Entonces no va a ser el día más adecuado para poner la pitosina. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores dependientes a la hora de usar la pitosina de forma beneficiosa. La dosis, el lugar y por supuesto las contraindicaciones, entre ellas la alergia. En la consulta debe de traer un informe, el resultado de una analítica del laboratorio de que es negativo, de que no es alérgico, y también otras precauciones como diabetes descompensada, menstruación, entre otras. Lo que es la composición del veneno de la abeja, eso sí, lo tenemos bastante, lo sabemos ya, lo tenemos bastante conocido. Tenemos componentes que facilitan que ese líquido penetre a través de la barrera de la piel, y otros que son los que se les atribuye el efecto terapéutico del veneno de la abeja, que son apamina, adolapina, péptido 401. No me voy a entretener en ellos, digamos, porque tenemos bastante bibliografía en la que te dice la melitina para qué, cuál es antiinflamatorio, cuál es analgésico, interviene en el sistema inmunitario modulándolo, disminuye o retrasa la desmielinización de las células nerviosas y mejora la circulación sanguínea. Bien. Hablando de la apipuntura, ¿vale? Decir que es en 1920 cuando se inicia en Japón, y claro, tiene en cuenta el uso al usar los conocimientos de la apiterapia, pero también de la acupuntura y por supuesto de los meridianos. Entonces, por ejemplo, en el mapa anatómico del doctor bioquímico Vicente Ferrer, que practicó la apiterapia hace más de 20 años, en su mapa anatómico tenemos puntos de apiterapia, que son habitualmente puntos de dolor, que es como se ha estado haciendo habitualmente, es decir, a la persona le duele aquí y ahí se pica, y tiene su explicación que luego comentaremos. Además de esos puntos de apiterapia, que suelen ser puntos dolorosos o puntos hachi, también tenemos puntos de acupuntura. Y esos puntos de acupuntura son, por ejemplo, el 14 de Umay, donde ya llevaba Vicente Ferrer muchos años usándolo.
y que yo misma también he podido comprobar cómo mejora la circulación nerviosa de todo lo que son las cervicales, para tensiones, para dolores de cabeza o, por ejemplo, el 20 de Umay para el insomnio, para el nerviosismo, dolores de cabeza también. Bien, pues más de 20 años se dedicó a la apiterapia el doctor Vicente Ferrer y falleció en el 2009. Yo tuve la suerte de conocerlo en Chile y él estudió en profundidad, era bioquímico, estudió el sistema inmunológico y reforzaba la importancia de la microdosis, la importancia de la dosis a la hora de conseguir un efecto terapéutico, lo justo para que el organismo no bloquee el veneno de la abeja y lo asuma de una manera adecuada. O bien, por ejemplo, mi compañero Miguel Abad de Valencia con su técnica de la picadura indirecta, que pica la abeja en un disco y luego lo usa con unas pinzas, que él también tiene vídeos en los que lo podemos ver y he tenido la suerte también de conocer. Bueno, entonces el efecto a corto plazo de la apitoxina, del veneno de la abeja, que es fundamental, es sobre todo debido a los componentes, es decir, esto contiene, este efecto tiene. Pero además hay otros efectos a medio y a largo plazo, como bien he podido también comprobar en la consulta, y es aquí donde me parece que es importante, especialmente importante, el estímulo que crea la pitosina y el veneno de la abeja en la persona y el lugar donde lo ponemos. Es ahí donde toma gran importancia, en el lugar. Porque según la medicina tradicional china, cuando hay dolor en un lugar, ese lugar es posible que sea por un estancamiento de energía o de sangre, bien sea por un exceso o bien sea por un exceso o plenitud o por un vacío o una insuficiencia. Me gusta recordar también al doctor Carlos Nogueira porque comentaba que los acupuntores somos como guardias de tráfico, es decir que lo que pretendemos es restablecer, en la mayoría de los casos lo que pretendemos es restablecer la circulación energética que va por los meridianos o canales. Bien, entonces con el veneno de la abeja, con la apipuntura, ¿vale? Vamos a conseguir una respuesta inflamatoria en un punto de acupuntura, donde vamos a conseguir o pretendemos restablecer la circulación energética de ese meridiano, a la vez que esto es interesante, llama la atención en el punto de acupuntura vinculando esa zona que en algunos casos es olvidada para vincularla de nuevo. Es decir, es una llamada de atención que le hacemos a nuestro organismo hacia esa zona donde se ha picado con la apipuntura, con el punto de acupuntura. Lo vinculamos y de alguna manera es decirle que algo está sucediendo ahí. Hay un exceso de toxina, hay un déficit de nutrición y vamos a llevar, pues gracias a esa pequeña inflamación en ese punto, pues la circulación sanguínea que nos va a restablecer de nuevo la circulación. También tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Muy importante que lo que estamos es propiciando los recursos propios del organismo de autocuración y de sanación. Es todo ello porque además del efecto de la composición de la pitosina, en el caso de la apipuntura, además estamos actuando a unos niveles más completos a través de los canales y los puntos energéticos, gracias a la propia inflamación y al estímulo mismo ejercido. Hay otros beneficios también a medio plazo, que es cuando la persona expresa que siente más energía, que se encuentra, que ya está menos cansada, que está más animada. Y dentro de este efecto me parece importante cuando hablamos de la autocuración o de la sanación de la persona, ya que los terapeutas aportamos las herramientas, el acompañamiento para que la persona misma pueda sanar. Y aquí pues sí que debo de nombrar a don Pedro Pérez, que se le considera el apiterapeuta pionero en España, en Madrid, y que me ayudó en esta comprensión de lo que significa la autocuración. En su página web www.curandote.com. Pedro Pérez además desarrolló una pequeña malla a través de la cual, una malla de un material
que a través de la cual el aguijón introduce el veneno de la abeja en la piel, pero podemos controlar la dosis. Y por supuesto también con la apipuntura disminuimos los efectos secundarios porque abarcamos zonas más amplias a la hora de realizar una sesión con seguridad y efectividad más completa. Aplicamos más puntos de manera terapéutica y reguladora energética. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el paciente debe de pasar un periodo de acostumbramiento y de tolerancia, como bien desarrolló en su protocolo el doctor Héctor Cielo, discípulo del doctor Vicente Ferrer, y claro, y si el apiterapeuta es cualificado y estudió para ello, pues tendrá también un kit de urgencias que debe de tenerse siempre en la consulta. Bueno, pues hasta aquí la exposición de apiterapia y apipuntura, con esos detalles que tenemos en cuenta, que no solo es la composición, que ya la tenemos estudiada y sabemos que es antiinflamatorio y es analgésico y es moderador del sistema inmunitario y mejora la circulación sanguínea y otros tantos beneficios que tenemos, pero además le vamos a aportar el restablecimiento de la circulación energética y esa llamada de atención en ese punto con la inflamación, llevando esa circulación, esa nutrición, oxigenación que necesitamos en la zona. Bueno, pues eso, hasta aquí la exposición y ahora continuamos, que está a punto de llegar Yolanda. Hasta luego. Bueno, pues seguimos y vamos a atender a Yolanda, que ya está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, Yolanda, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te fue la otra vez? Muy bien. La verdad que tengo Está la el cuello, zona menos ¿no? cargada y eso. Vale, Sí. fue el cuello, ¿no? Lo que El cuello. Vale. Sí. ¿Te lo notas con menos tensión? Menos tensión, menos cargado en la zona de aquí del cuello. Vale, muy bien. Sí. ¿Y qué tal hoy entonces? ¿Quieres que pasemos por otra zona? ¿Que veamos otra zona? Lumbar es lo que más me duele ahora y demás. Vale, Sí, vale, el vale. cuello lo tengo mucho mejor. Qué bien, Sí. estupendo, me alegro. Y por la abejita bien, ¿no? De inflamación, Sí, de bien, picor. todo muy bien. Nada, todo bien. Nada, picor, nada. Vale, genial. Nada. Vale, pues nada, pues estás en tu casa. Muy bien. Nos preparamos y al lío. Muy bien. Bueno, pues ya está Yolanda preparada, ya tenemos las abejitas también, ¿vale? Las tenemos aquí. Las voy a coger aquí y ahora las enseño. Vamos a hacer la apipuntura, ¿vale? Entonces vamos a necesitar el aguijón porque vamos a tener mayor precisión y con el mismo aguijón vamos a aplicar varias veces. A la vez que vamos a usar como habíamos hablado ya, lo que es la composición del propio veneno, con sus propiedades, estimulamos el punto y el meridiano al que corresponde. En este caso vamos a hacer el Dumai, aunque me ha comentado que está mejor del cuello y la tensión, pero como sé que está también en una época fuerte de trabajo, vamos a tratar la zona lumbar con Dumai y algún punto reflejo del canal de vejiga y arriba en el 14. Si hubiese venido más cargada, quizás hubiese puesto el 21 de vesícula biliar también y hace un cuadro tensional pues con buen efecto, pero ahora mismo nos vamos a centrar en eso. Entonces no puedo acercarlo ahora mismo, pero ahora os lo enseño. Vale, ya tenemos aquí, es muy pequeñito, ¿vale? El aguijón es muy pequeño, pero bueno, tengo aquí la abeja, ya tengo el aguijón en la pinza. Vamos a dejar esta abejita que la vamos a devolver allí a la colmena. Realmente el aguijón lo sacamos en la parte última del intestino, o sea, quiero decir, en el campo cuando te pica la abeja, el aguijón se introduce y en la punta tiene una forma parecida al arpón, de tal manera que la abeja arrastra y se queda el intestino colgando. Es el hilito amarillo que hemos visto alguna vez, se nos ha picado una abeja. En este caso sale el aguijón limpio. La abeja no se ha eventrado, es verdad que son bastante sensibles, que tienen pocos días ya también de vida y no sabemos bien cuántos más días durarán, habría que hacer un estudio, pero lo cierto es que el aguijón sí que lo tengo yo solo, sin la zona lumbar, perdona, sin parte de los intestinos, vamos. Muy bien, vamos a ver, creo que ya lo habíamos visto antes, aquí tengo el 4, el 5, aquí.
Tú me dices, Yolanda, ¿es aquí? Ay, Aquí, ay, ¿verdad? ay, ay. Bueno, ya Yolanda es una paciente mía que llevamos ya años y la verdad que eso también ayuda porque conoce bien a la persona. No se va a ver justo el momento, pero bueno, lo que hago es aplicar con la pinza y ya está, ¿no, Yolanda? Ay, Avísame, sí, ¿verdad? ahora. Perfecto. Ahora vamos a poner un poquito de aloe. Realmente el estímulo, lo que habíamos hablado antes también, tenemos en cuenta el momento de la persona en la que está, el estímulo, el lugar. Yo la historia de ella, como los antecedentes ya los tengo, entonces tenemos en cuenta muchas cosas, ¿vale? Medicamentos. ¿Cómo va, Yolanda? ¿Va bien? Bien, bien. Vale, ¿lo has sentido mucho? Sí, está Vale, bien. vale. ¿Y ahora lo notas todavía? Ya menos con el fresquito, está alivia. Vale, es aloe vera congelado y la verdad que eso alivia bastante. Realmente esto, verás, es una técnica en la que hay que tener en cuenta muchas cosas. Es una paciente de tiempo y ya nos conocemos bien, pero debe de pasar primero, una paciente nueva debe de pasar un periodo de acostumbramiento, de tolerancia, en el que vamos a notar qué tal le ha ido en todas esas sesiones, qué tal le ha sentado el veneno de la abeja anteriormente, qué sensaciones ha tenido. Entonces, bueno, todo eso yo me lo estoy saltando porque lo he preguntado antes y porque ya la conozco, pero insisto mucho en que es una técnica muy útil, pero hay que estar preparado bien, tiene que ser personal cualificado porque no es conveniente que lo haga sin ese conocimiento, ¿no? Desde reacciones alérgicas, bueno, tiene que ser un poco a poco. ¿Cómo va, Yolanda? Bien, bien. ¿Ya ha pasado más o menos? Sí. Vale, perfecto. Vamos a pasar ahora aquí. Aquí. O un poquito más arriba. Ay, Es ay, aquí, ay. ¿no? Sí, ay. Vale, estupendo. Bueno, vamos a aplicar aquí también. Tú me dices... Avísame, ya, ¿verdad? Ahora. Eso es. Sí. Yo lo veo, claro, con la experiencia también veo cuánto ha introducido el aguijón, pero también eso, muy pendiente del paciente, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cómo lo siente? Todo. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, ¿verdad? Sí. Aquí. A eso. En las primeras sesiones siempre tengo un tiempo entre una y otra. La primera vez no se ponen más que una picada. Bueno. ¿Y la de abajo va pasando ya? Sí, está bien, está bien. Vale, vamos a quitar el calor. Ya no hace tanto frío aquí. ¿Un poco más frío? No, está bien. Está Vale. bien, está bien. Y vamos a localizar en el canal de vejiga, me habías comentado antes. Vamos a localizarlo. Ay. Aquí, ¿no? Sí, ay, ay. Ay. Muy bien. Avísame, ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Es más un lado que otro o...? El izquierdo, o sea, el lado derecho me duele más. Vale, aquí. Ay. Eso. Ahora. Ay, como tengo más dolor. Lo notas menos, ¿no? Sí. Vale. Ay. Ya está. Muy bien. Ya tenemos aquí el aguijón. Eso. Vamos a poner el aloe. La aloe vera. ¿Qué tal? ¿Lo has notado? Sí, sí, bien. Vale. ¿En el lado derecho un poco menos o Sí, porque como está más dolorido, lo notas? lo noto lo mismo. Vale. Bueno, pues yo creo que ha quedado ya grabado, por lo menos lo que consiste en una parte, ¿no?, de la sesión. Bueno, pues aquí lo dejamos
Y, y bueno, nada más, ya nos vamos a despedir, ¿vale? Estamos en Rancho Cortesano, Museo de la Miel y las Abejas, en Jerez. Estoy colegiada, la Organización Colegial Naturopática número 37 y 17. Y bueno, tenéis mi teléfono, ahora saldrá, si no os lo digo, que es el 679-041-981 en Apiterapia Jerez, www.apiterapiajerez.es. Muchas gracias a todos y que sigamos disfrutando del congreso. Adiós. Bueno, pues ya solo queda la bibliografía, que como veréis es bastante extensa. Esta primera parte es una serie de libros. Indico también un par de páginas web que me parece interesantes. Y el resto son artículos científicos, que la mayoría son en inglés, pero bueno, si tenemos un poco de dificultad al leerlo, ahí el traductor de Google pues lo traduce perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y por la atención dedicada. Espero que os haya interesado y os haya servido. Para más información, ya sabéis, consulta al profesional naturópata colegiado y aquí es donde me podéis encontrar. Muchas gracias y a seguir disfrutando de las ponencias. Hasta luego.